Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto compartir este momento con ustedes. Les agradecemos su presencia en la presentación que vamos a realizar de una propuesta que para nosotros es un gran proyecto, un proyecto que nos enorgullece, que logramos llevar adelante de la mano de UNESCO, Periodistas Amenazadas, un proyecto que refleja la realidad de trabajo, la realidad de las periodistas en sus entornos de trabajo, las diferentes situaciones en las que nos vemos involucradas. Es un proyecto que llevamos adelante con UNESCO, a quien por supuesto le agradecemos, porque estos proyectos para nosotros son de suma importancia y además solo podríamos llevarlo adelante de la mano de entidades de estas características que confían en nuestro trabajo, que confían en nuestra organización y que nos acompañan en el abordaje de estas temáticas. Quiero agradecer en el inicio a la Universidad de Palermo, que como siempre nos da una grata bienvenida. Elsa, muchas gracias. Siempre es un gusto estar en esta universidad que cada año también está junto a nosotros en nuestro Congreso de Periodismo Internacional. Bueno, Cecilia Bazán, por supuesto que después le vamos a dar, ella va a explicarles lo central de este proyecto, que es la líder de este proyecto que además puso en modo investigación a un gran grupo de mujeres de todo el país, y esto también de la mano del equipo de FOPEA, y perdónenme que arranque por acá porque soy de las que cree que nada se hace en soledad, que los equipos sirven, funcionan y sostienen. Y en FOPEA tenemos un equipo maravilloso ayer tuvimos reunión de staff y éramos todas mujeres, de hecho. En el staff ahí está Irene Benito, en la gestión de proyectos, está el equipo de administración, está el equipo de comunicación, aquí tenemos a las chicas, y también Amelia Coraza en la dirección ejecutiva. Periodistas Amenazadas es un proyecto que nos llena de orgullo, les decía, por varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la temática en sí misma. Es un tema que nosotros siempre queremos tener en radar, que nos ocupamos especialmente de sostener, aún en tiempos en que la agenda pareciera ir para otro lado o pareciera promoverse hacia otro lado. Entendemos que este es uno de los temas clave porque hace a uno de los trabajos que para nosotros es central también en lo cotidiano de FOPEA, y es la defensa de la libertad de expresión. No hay manera de desarrollar buen periodismo si no hay libertad. Y no hay manera de desarrollar buen periodismo sin inversión y sin condiciones de trabajo. Y ahí las mujeres ocupamos un lugar esencial en esa tarea y en ese desarrollo. Ustedes saben que FOPEA es una organización de la sociedad civil, pero el objetivo claramente es generar conciencia, propiciar mejores condiciones y además generar una imagen de cuál es la situación hoy. Pero no solo eso, no es solo generar una imagen, sino generar una propuesta que nos abra esta discusión del ¿y ahora qué? No es solo, esta es nuestra foto del momento, bueno, ¿qué hacemos con esta foto, no? Y eso es lo que en general en cada uno de nuestros proyectos, cuando lo formulamos, entendemos que es indispensable. La investigación federal nos ofrece miradas de las más variadas. Miren, nosotros, yo les pido disculpas si esto a veces resulta un poco reiterativo, pero FOPEA está nutrido por periodistas de todo el país. Y les aseguro que Argentina tiene tantas argentinas dentro, tantos pedacitos de Argentina y tantas realidades dentro, que solo las pueden contar quienes tienen los pies puestos en esa tierra, en esa variedad de tierras, desde el barro, la greda hasta la tierra colorada. Y es sumamente importante, y quiero poner en valor por eso, el trabajo de las mujeres, de las investigadoras, que en diferentes proyectos también se van involucrando y es central. Nuestro monitoreo de libertad de expresión releva todo el tiempo, con este mismo criterio, con monitores en todo el país, la realidad de ataques a la libertad de expresión. En el último tiempo vemos una especial dedicación, por ponerle un rótulo elegante, para las mujeres periodistas. No es un tema menor, hay varias diferencias en relación con otros momentos en términos de ataque a la libertad de expresión, especialmente a la libertad de prensa,
pero sí es cierto que las mujeres periodistas son blanco especial de esos ataques. Por eso es sumamente importante que los entornos de trabajo sean contenedores, que se hagan cargo y carne de esta situación y que efectivamente puedan abrazar a las mujeres periodistas y acompañarlas en estas realidades. Solo para cerrar y no aburrirlos más, nosotros estamos, y lo dice en parte de las conclusiones del proyecto, me estoy adelantando, ¿no? Que hay una cultura comunicacional, que por lo menos es lo que nosotros queremos dejar a partir de este trabajo, que debe ser sensible al género en los medios y que sea una cultura comunicacional que fomente respeto y que fomente equidad. Y en verdad, en momentos como los que estamos transitando, donde las palabras inclusión o diversidad son difíciles de pronunciar en voz alta, la verdad es que es un gran trabajo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero también por parte de los medios, sostener la agenda que sí incluya esos términos y que le dé al tratamiento de esos términos transversalidad en su cotidianidad, en su trabajo cotidiano. No se trata solo de palabras sueltas, sino de acciones que reflejen que efectivamente tenemos una mirada inclusiva y una mirada diversa. Al menos en el terreno que a nosotros nos toca desde FOPEA, bueno, trabajamos para eso. Les agradezco enormemente que hoy estén aquí. Muchas gracias Paula, gracias a todos por venir, gracias a tantos que se sumaron, amigos, gente que admiramos mucho también como equipo y como organización y que acompañan esta presentación, y sabemos que hay muchos que no pudieron venir y que también nos acompañaron virtualmente y que están esperando que mostremos esto para poder salir a contarlo, sumamente agradecidos desde ya con eso. Antes de empezar a recorrer los hallazgos que tenemos en la investigación, nos gustaría compartir con ustedes un video que resume una parte de este estudio, sobre todo algo que es más lindo verlo que contarlo, o que es más también crudo verlo que contarlo. Así que vamos a verlo ahora en este video con testimonios de personas que entrevistamos para la investigación. No se ve, no se dice, no se escribe, pero está ahí. En cada amenaza por redes, en cada insinuación disfrazada de consejo, en cada apriete del poder, en cada intento por silenciarlas. En el corazón de la información, las mujeres periodistas se enfrentan a una realidad silenciada. La violencia que sufren nunca es noticia. Estas situaciones impactan en sus trayectorias profesionales, sus vidas y en la calidad del periodismo en Argentina. Cuando una periodista es amenazada, el derecho a la información también está en riesgo. O sea, en mi vida profesional tuve una situación de maltrato realmente muy desagradable y muy difícil para mí en ese momento de manejar. Creo que la manejé porque hacía terapia y la veo hoy que la viven otras personas más jóvenes que yo y me da ganas de decirle parate y andate. Hago la denuncia judicial en 2019 y en una causa judicial muy grande de muchísimas fojas por amenazas. Una cantidad de informes muy grandes ya hablan del retroceso en la libertad de expresión, de la censura, la autocensura, la tecnocensura, o sea, de que la libertad de expresión no corre riesgos, sino que ya está sin ejercicio pleno en Argentina de parte de las periodistas mujeres. Bueno, esta causa lo que demuestra es que cuando denuncias judicialmente la violencia, la justicia es cómplice, no investiga y no toma las medidas necesarias. Realmente entendí que en estas condiciones yo no podía hacer más periodismo como el que venía haciendo, o sea, de verdad no existía ya margen para nada. Esto, aparte de que hay otro daño, digamos, que no está muy
sobre el que no he hablado mucho, pero también ocurría, que es que bastaba que yo tomara un tema para que todo se empeorara. ¿Había diferencias salariales entre varones y mujeres en la redacción en el momento en que todos estos hechos de violencia pasaban? Sí, porque fíjate que en mi caso, por ejemplo, me tuvieron 6 años como aspirante, cuando el estatuto dice que solamente 1 año podías estar. Tardaron 6 años en pasarme a ser redactora y a nosotras no nos recategorizaban, digamos. En cambio, por eso están las diferencias salariales. A los varones sí. Con el apoyo de UNESCO, FOPEA investigó qué tipos de violencias sufren las periodistas argentinas en el ejercicio de su profesión. De las profesionales encuestadas, 150 indicaron haber sufrido violencia psicológica, 25 violencia física, 115 violencia económica y 88 violencia en línea. Estas cifras exponen un problema que no puede ser ignorado. Me encontré con una señora y me dice, yo la conozco de cuando usted estaba en Canal 13. Dice, y todos los días me preguntaba, ¿por qué esta mujer soporta tantos malos tratos? Porque a veces era público el maltrato que yo recibía. O sea, que el televidente podía ver que yo era maltratada en el programa, ¿me entendés? Empezamos a tener opiniones, digamos, encontradas, diferentes, y bueno, fue escalando el debate hasta que en un momento él explícitamente me dijo que yo lo ponía mal y que me iba a tirar con el celular. La violencia se manifiesta de múltiples formas. La violencia psicológica, a menudo invisibilizada, incluye gritos, menosprecios, humillaciones y acoso laboral. La violencia económica se traduce en salarios injustos y faltas de oportunidades. La violencia física y sexual deja cicatrices imborrables. La violencia en línea expone a las periodistas a ataques constantes. Naturalicé una violencia que es difícil, porque cuando la violencia es psicológica es muy difícil de notarla como violencia. Es como que uno piensa que son situaciones que, bueno, se van dando y ya van a mejorar. Y en las redacciones donde yo estaba, se sabía que había algunos que eran más acosadores o maltratadores, y por ahí se comentaba entre nosotros, o ojo con este, o qué sé yo, me pasó un caso con un editor, lo habré comentado con un par de colegas, y lo que hacías era tratar de evitarlo, o qué sé yo, no ir vestida de la manera que el tipo te pudiera decir algo, era incómodo. Mucho tiempo como que después me juzgué mucho a mí de haber sido tan boluda, porque era como que, claro, yo no sabía cómo reaccionar y me terminaba como riendo de ciertas cosas que eran totalmente abusivas. Esta violencia no solo daña a las periodistas individualmente, sino que también limita sus carreras. Las periodistas encuestadas señalaron que 144 sufrieron impactos en el desarrollo profesional y 53 resaltaron que fueron impactadas mediante censuras, amenazas, renuncias o despidos. La autocensura es una consecuencia frecuente, limitando la diversidad de voces y la profundidad del periodismo. Se da una situación particular, que es que en este momento los dos periodistas que trabajamos en la sección energía somos mujeres. Las dos. Lo que sí nos generó es que en algunos casos optamos por publicar artículos como redacción, sin firma. Frente a estas situaciones, las reacciones son diferentes. En algunos casos, y cuando pueden hacerlo, las periodistas se organizan, buscan redes de apoyo y exigen cambios. En general, todas coinciden en que es algo necesario generar protocolos de actuación, crear mecanismos de denuncias, capacitación para el personal y también lograr que las periodistas conozcan sus derechos y los mecanismos de protección disponibles. Tener espacios donde se pueda conversar estas temáticas. Incluso cuando fui a este evento de mujeres periodistas y escritoras, alguna propuso hacer como un observatorio de violencia de género en los medios. Es importante también que las empresas dentro del departamento de personal tengan algún mecanismo, algún protocolo. Los protocolos no sé si existen, yo sé que se está peleando mucho por esto, pero no me consta que todas las empresas lo tengan. Sí creo que hay más sensibilidad. Creo que hoy va una chica
y plantea que tiene un problema con un jefe, o que la acosa, o que le dice cosas inconvenientes, o que se siente... Yo creo que hoy hay alguien que la escucha. Periodistas amenazadas, investigar para protegerlas, es un proyecto de FOPEA, no solo enfocado en relevar el estado de situación de las violencias sobre la población de mujeres periodistas, sino también en generar impacto y promover el cambio. El equipo de investigación pondrá al alcance de todas las redacciones del país un modelo de protocolo para actuar en casos de violencia y sobre todo para prevenirla. Y debería existir un protocolo también, como un protocolo de resguardo, o al menos para estar mejor, para tener contención psicológica, como ustedes nos dijeron, que es importante, pero también un protocolo para aquellos periodistas agredidos, que es importante. Y creo que las próximas generaciones lo van a poder cambiar, porque, digamos, son más empáticas con situaciones como esta. Pero creo que nos falta mucho, digamos, nos falta mucho aprendizaje, nos falta mucho hablar, nos falta sacar el demonio de que significa hablar de feminismo, porque hoy vos a más de uno le hablas de feminismo o le hablas de conductas machistas y te ponen, digamos, en una pantalla, digamos, de eso es una feminazi, ¿me entendés? Y en realidad no estamos en ese extremo, ni estamos, digamos, solo estamos hablando de cuestiones que incumben a nuestros derechos como mujeres, digamos, o a lo que uno siente en la vida común, en la vida diaria. Este no es solo un problema de las mujeres periodistas, es un problema de toda la sociedad. Es hora de romper el silencio, de exigir respeto y de construir un periodismo libre de violencia. Las voces de las periodistas deben ser escuchadas. Siento que en los medios también hay mucho de bueno, no hablemos, no expongamos, no nos quejemos, porque eso te va a jugar en contra en la carrera. No por nada, las que iniciaron el Ni Una Menos fueron en su mayoría periodistas, colegas, periodistas mujeres. Y de esto ellas denunciaban lo que pasaba en muchos ámbitos. Y el periodismo no está exento. A mí me parece que lo más importante es no estar solos, no estar solas. O sea, creo que hay algo que yo aprendí de toda esta historia, es que los periodistas nos debilitamos mucho cuando estamos solos. Y por el contrario, nos fortalecemos cuando investigamos con otros. Hay que verlo, hay que decirlo, hay que escribirlo. El periodismo no puede ser libre si nos quieren calladas. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. Les conmueve bastante verlo en pantalla, ¿no? Es muy fuerte y me parece importante también, porque vamos a hablar de datos, ahora no perder de vista que cada vez que hablamos de algo de esto, estamos hablando de personas y de personas que también confiaron en nosotros para contarnos sus experiencias, sabiendo que algunas de que ver esto o escuchar sobre esto puede ser un tema también sensible para muchos y que, bueno, movilizador desde ya. Así que hemos tratado de cuidar cada instancia, ¿no?, de esta investigación y esperamos haberlo logrado. Voy a compartir en pantalla una presentación. Les cuento un poco de qué es lo que vamos a ver hoy. Son los hallazgos de una investigación que hizo FOPEA con el apoyo de
UNESCO, entre julio y diciembre del 2024, ese fue el momento en el que hicimos el estudio de campo, si bien nos hemos reunido como equipo desde antes y seguimos aún haciendo cosas, con la idea de analizar la situación de las mujeres periodistas en el país con foco en trayectorias laborales y las violencias que enfrentan durante el ejercicio de la profesión. Queríamos poner evidencia sobre una percepción que era la percepción generalizada de que hay violencias y que esto genera que algunas periodistas resistan como pueden y otras abandonen directamente la profesión. De ahí que el estudio también indaga cuando hacemos nuestras preguntas qué cosas o qué acciones se podrían implementar para prevenir estas situaciones de violencia, para erradicar estas situaciones de violencia. Vamos a la siguiente, por favor. El objetivo, como les decía, era analizar la situación de las periodistas en Argentina, identificar cuáles son los tipos, las características de las violencias de género sufridas por las periodistas, determinar en qué momento de las carreras, en qué momento de las trayectorias se viven más estas situaciones, cuál es la respuesta o cuál es la reacción que han podido tener, cuáles son los medios que las organizaciones articulan para actuar en estos casos, en base a la percepción de las encuestadas y las entrevistadas, y también explorar esas acciones que puedan prevenir. La siguiente, por favor. ¿Por qué decidimos estudiar las violencias? Esto es importante porque como detectamos que es un problema que atraviesa toda la sociedad y como decía Paula también tiene que ver con cuando hay una problemática que afecta en este caso a las mujeres periodistas, también se va a afectar a la calidad de la información. Y eso es muy importante y no solamente le importa a las periodistas. Muchas gracias. Entonces pensamos que todas estas violencias o lo que podemos descubrir a partir de la investigación buscan intimidar, buscan menoscabar la labor de las mujeres periodistas o las mujeres que hacen periodismo, darles un lugar de menos. Sabemos que también esto afecta a la libertad de expresión y el derecho a la información en general. Lo hicimos con un enfoque mixto, con un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa. Hicimos una encuesta y también hicimos entrevistas en profundidad. Se trata de un estudio de casos múltiples. Esto lo que buscábamos era tener una visión más completa, una visión que profundice también en las experiencias de las mujeres periodistas. Nos encontramos también con la situación de que no había un censo de mujeres periodistas, no teníamos como una población ya determinada de cuántas mujeres periodistas hay. Entonces también ocupamos bastante del comienzo de esta investigación en hacer ese relevamiento, en mover todas las redes de contacto. Por eso es tan importante este equipo que está distribuido en distintas provincias a lo largo y ancho de Argentina, y ellas con sus trayectorias, con sus experiencias, con todos los contactos que pudieron hacer, lograron generar una base de contactos de mujeres periodistas en todas las provincias, no nos quedó ninguna afuera, más de 500 contactos de periodistas que sabemos que están ahí, tenemos su correo, su teléfono, y a ellas fuimos con nuestra investigación. Esto es una parte también muy importante y destacada de la investigación. Y en el caso de las entrevistas, también ahí el enfoque estuvo en buscar casos que sabemos que han sido en algunos relevantes a nivel nacional, pero también relevantes dentro de sus provincias. Y eso es importante, y tal vez van a ver cuando puedan navegar el sitio web que hay periodistas con historias muy fuertes, con hechos muy graves que han pasado, y que a lo mejor los conocen solamente los colegas de su provincia y no escalaron más, o los conoce FOPEA porque estuvo ahí con el monitoreo o de alguna manera acompañando alguna acción con la red de abogados. Pero hay mucho de eso también, y me parece súper importante también como una fortaleza de esta investigación que dentro de las entrevistas y de las experiencias que podemos tener en la encuesta, conocimos realidades que no estaban tan puestas en boca de todos, y más allá de los casos que
por ahí son más relevantes o que han tenido más espacio en los medios también. Empiezo a desglosarles también cuestiones que tienen que ver con quiénes son las personas que encuestamos o cómo se componen sus trayectorias profesionales. Como les decía, tenemos 215 respuestas a una encuesta anónima que distribuimos, como les decía, en contactos de periodistas que existen en las 23 provincias. Y en general, todas tienen mucha experiencia, tienen antigüedad en la profesión, tienen un alto nivel educativo y al mismo tiempo solo un 28,3% ocupa altos cargos jerárquicos. Existe una percepción dentro de las encuestadas de que hay dificultades para acceder a cargos jerárquicos por una cuestión de responsabilidades familiares, de responsabilidades o de tareas de cuidado. Y esto también termina impactando en que haya barreras para que las mujeres puedan acceder a estos puestos jerárquicos que son en su mayoría culturales y relacionadas con las tareas de cuidado. Importante también un dato a destacar que el 97 de las encuestadas, la mitad casi, considera que gana menos que los hombres por igual tarea. Esto es una percepción que también sale de nuestra encuesta. Yendo de foco a las violencias sufridas, y esto fue una pregunta de respuestas múltiples, por eso van a ver que hay, van a ver ahí en las barras que puede que el número dé más de 215. Las mujeres podían marcar en nuestro cuestionario qué tipos de violencias habían sufrido, más de una, todas las que hubieran sufrido, en qué momento de sus trayectorias, quiénes habían sido los agresores, y las violencias más repetidas fueron la violencia psicológica, el hostigamiento, luego la violencia institucional, la violencia económica, también la violencia en línea. También se mencionaron casos de violencia física, violencia sexual y violencia laboral. En cuanto a los autores de las violencias y el momento de ocurrencia, que también es un hallazgo que consideramos importante respecto a qué se puede hacer después, ¿no? Con este dato, es en el comienzo de la vida laboral es cuando se dan la mayor parte de las violencias, en los primeros años de trayectoria. Los principales perpetradores de estas violencias son jefes, son compañeros de trabajo, son funcionarios públicos. Y en el caso de la violencia en línea, ahí aparece algo distinto, que son los principales autores, personas particulares, seguidos por funcionarios públicos. Este gráfico me parece también un dato clave encontrado, y es qué pasa con esa violencia o cuál es la reacción que han tenido, porque no podemos decir qué hiciste, no podemos juzgar el qué pasó, ¿no?, con eso después, porque hay un contexto en cada caso y hay un montón de factores que juegan ahí. Entonces esa pregunta tenía mucho que ver como cuál fue la reacción que pudiste tener en este hecho de violencia. Y la respuesta más habitual fue conversar con otras mujeres, contarle a compañeras, contarle a familiares, amigas, y en muy pocos casos denunciarlo. Esto también es clave cuando pensamos, y vamos a ver más adelante, protocolos de cómo debería o qué debería darse dentro de los espacios de trabajo para que haya un accionar, algo de lo que decía también una de las entrevistadas que sufrió un caso de violencia física, y decía, también necesitábamos saber qué hacer los agredidos, en el sentido de a dónde voy, a quién se lo cuento, en qué momento. Y esto tiene un impacto muy fuerte. El impacto más habitual es el de la salud, y en especial la salud mental. Ese impacto también se ve en el desarrollo profesional, por eso hablamos de censura, de autocensura,
vemos casos de amenazas, personas que renuncian a sus trabajos, en muchos casos ese fue el impacto. Se fueron y lo pueden ver también cuando puedan acceder al sitio en las historias que contamos, también casos de personas que sufrieron hechos de violencia y que lo único que pudieron hacer ante ese caso fue irse de ese lugar. Muchas se fueron de lugares y determinaron que preferían abandonar la profesión antes de seguir así. Esto también refuerza el concepto del techo de cristal. Para quienes lo conocen, es que son todas las dificultades que por ahí las mujeres viven para acceder a puestos de jerarquía, y eso es una realidad. Nosotros sabíamos que era una percepción y siempre lo pensamos de esa manera, pero muchos estudios, no solamente enfocados en mujeres periodistas, dan cuenta de esto, pero también era importante preguntarlo y tener nosotros evidencia de que en el periodismo también pasa. En cuanto a estrategias de protección y mitigación, esta era una pregunta que era abierta y que le pedíamos a las mujeres también que marcaran qué cosas podían servir, y entre ellas mencionaron medidas pro género en los medios de comunicación, el acceso a redes de mujeres periodistas, protocolos de violencia de género en los medios, que haya mayor participación de las mujeres en los sindicatos, en las organizaciones profesionales, por supuesto capacitación y más información sobre la seguridad digital en el caso de las violencias digitales, denuncias públicas y en general la implementación de protocolos o algo parecido a un protocolo era una respuesta de las más frecuentes que obtuvimos y que también la obtuvimos dentro de las entrevistas. Como conclusión a esto, hay muchos más datos, los van a poder ver en la web y también descargando el resumen de la investigación. Las mujeres en Argentina tienen muchos desafíos en las trayectorias laborales, incluyendo la falta de acceso a puestos jerárquicos, la brecha salarial, las violencias de género, son las que están atravesando hoy la realidad de las mujeres periodistas en la Argentina, y aunque lo marcan algunas personas en el video y nos daría la sensación de que hay más visibilización de estos casos y se habla un poco más, sigue pasando mucho y falta hay una gran brecha para llegar a la igualdad de oportunidades y también para la seguridad en el ejercicio de la profesión. Cuando hablamos con personas que están en diferentes provincias, nos cuentan realidades impactantes de cómo es el día a día de su trabajo, y evidentemente todo lo que parece visible o parece que impensable que suceda sigue ocurriendo, y van a encontrar ahí en nuestras entrevistas muchas historias de este tipo que tienen que ver con... Hay cosas que todavía tienen que cambiar y vamos a tratar de difundir esto para que justamente cambien. Me gusta hacer mucho hincapié en el equipo federal y hablo mucho de las provincias. Yo también estoy en Córdoba, vivo en una provincia fuera de la capital, y me parece valiosísimo esto de haber podido meternos en las regiones de la Argentina, de conocer las realidades, de hablar con periodistas de diferentes provincias, y esto fue gracias a un equipo muy valioso que está acá presente, que hay dos integrantes que no están, pero van a estar presentes de alguna manera. Pero quería aprovechar que estamos acá todos y invitarlas a que puedan tomar el micrófono y decir también cuáles han sido sus sensaciones, cuál es algo que se llevan de esta investigación, y también porque que se presenten y digan de qué provincia son, que no lo dijimos. Bueno, hola a todas y todos, yo soy Judith de Neuquén. Bueno, esta investigación la verdad que fue todo un desafío al principio, porque había que conseguir que las colegas nos contaran sus temas. Pero principalmente fue un poco develar lo que estaba pasando. En mi caso me tocó entrevistar a colegas en las que me cruzo todo el tiempo y sospechaba que algo había pasado en su redacción, pero no sabía muy bien. Bueno, nada, fueron casos muy grosos. La verdad que a mí la que me impactó es el caso de Victoria, que la escuchábamos recién. Ella es editora de Energía,
trabaja en muchos medios y dejó de colocar su nombre en las notas, algo que para los periodistas gráficos es súper importante, por las amenazas que recibe todo el tiempo en Twitter. Y una de las cosas que me quedó grabada cuando le preguntábamos, bueno, ¿qué pudiste hacer? Dice, no, me anoté en un posgrado para demostrar que sé. Pero si vos sabés, bueno, pero no, con el título podía demostrar más. Entonces, creo que la mayor importancia de esta investigación es empezar a hablar. No por nada hoy somos todas mujeres, gracias a los varones que se animaron y pudieron venir, pero la verdad que la mayoría son mujeres y también es importante que nosotras demos el paso para que lo charlemos. En las redacciones, en las radios, hay violencia, no se habla, la naturalizamos. En mi caso me di cuenta de varias violencias que sufrí por esta investigación, así que yo creo que este va a ser un primer paso para eso, para darnos cuenta y para hablarlo. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Quiroga Gil, vengo de San Luis y en la investigación estuve abocada a la región de Cuyo. Básicamente encontrar esas experiencias y esos testimonios que aquí en el video justo aparecen 2 de San Luis, pero costó mucho y cuesta mucho hablar de estos temas. Hoy me quedaba pensando en que hoy celebramos, o este año estamos transitando 30 años de la Declaración de Beijing. Hoy en Nueva York hay 9.000 mujeres hablando de los temas de derechos de las mujeres. Y hoy nosotros desde FOPEA estamos presentando esta primera investigación, que es clave. Todavía nos falta un montón para seguir aportando al debate, a la discusión y a los estudios. Nos falta que nos animemos a contar nuestras historias. Y este es el compromiso, creo, que tomamos desde todo el grupo de investigadoras. Tenemos que dar la certeza, la confianza para que cuenten, para que nos animemos a contar cada testimonio y podamos ayudar a quienes están en una situación compleja y que no la pueden manejar, no la pueden expresar. La mayoría de las personas que pudimos identificar, esas 500 mujeres, solo un grupo muy reducido quiso hablar, y de las que quisieron hablar, muy pocas quisieron exponerse con su voz, su imagen. Algo estamos haciendo, algo nos falta para hacer y seguir contribuyendo a este cambio. Bueno, mi nombre es Ileana Oschewer, soy de Santa Fe, provincia capital, y quiero agradecer desde ya la oportunidad que tuve de formar parte de este equipo, primero por las personas que integraron el equipo y que tanto enseñan, y después por la oportunidad de escuchar a mujeres y sus historias. Y créanme que si hay algo que me marcó, además del hecho que puntualizaba Mariela de que muchas prefirieron el anonimato, el no aparecer en el video, el no aparecer con su voz, es el hecho de las consecuencias, cómo repercute en ellas, en su salud mental, cuántas de estas mujeres que nos dieron su testimonio estaban tomando medicación para salir adelante, algunas dejaron de trabajar un tiempo, no encontraron otras oportunidades, entonces la vida de ellas cambia sustancialmente. Y si hoy nos ponemos a revisar los ámbitos laborales, quiero decirles que lamentablemente hay muchos casos de violencia que se desdibujan, que se pasan por alto, que uno sigue adelante, pero bueno, se encuentra con que si se pone a analizar y a ver esta cantidad de distintos tipos de violencia, las hay y en gran cantidad. Y lo último que quería decir en torno a esto también es la falta de oportunidades. Si bien hoy somos todas mujeres acá, yo vengo de los medios y les aseguro que ganarse un lugar en los medios es absolutamente difícil y que por muchos lugares que le dan a los varones, a lo mejor rescatamos uno. Esto es una cuestión que hay que seguir trabajando, hay que comprometerse y me parece que para esto hacerlo en red, hacerlo con colegas, hacerlo con otros y que FOPEA de estas herramientas es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Silvia Noviaski, soy de Salta, me tocó la región del norte de Conserva. Yo terminé llorando más de una vez porque sentí que
estábamos haciendo un grupo de autoayuda y terminábamos llorando y era muy difícil parar, ¿no? Eso, y fue muy fuerte, y esto que decía Hiler, hablábamos de ataques de pánico y situaciones muy, muy densas que decíamos, bueno, estamos haciendo un poco de psicólogas, y a veces las chicas cuando empezaban a contar no las podías parar porque empezaban eso, a desnaturalizar y veías que, bueno, se empezaban a dar cuenta, y a veces hasta nosotras mismas, como acaba de decir Judith. En Salta, uno de los casos que me parece que yo quisiera rescatar acá es que estaba Teresita Frías, que ella sufrió la violencia de Milei antes de que sea presidente, que la destrató muchísimo, y ella dijo, bueno, acá se veía venir. Luciana Pecker dijo lo mismo desde otro lugar, que desde antes que asuma la actual presidencia se veía venir, ¿no?, esta violencia que está viendo y que tiene cada vez más a las periodistas mujeres en ese centro. Después también otro de los casos que me gustaría rescatar es que conseguimos muy raramente que La Linda del Clima haga un programa de género, lo propuso en un canal de aire, salió, lo logró, le pidieron que hiciera algo como Utilísima, ella dijo no, esto no es lo mío, empezó a plantear otros temas de agenda, le escupieron, en el canal también la destrataron, la dejaron, el jefe la acosaba, los técnicos también. Entonces, digo, ese tipo de situaciones son las que pasamos a diario y que está bueno contarlas, y este espacio, por sobre todo, porque no teníamos datos. Entonces, más allá de que hubo mucha resistencia, por lo menos este es el puntapié para que por lo menos de a poco empiece a cambiar algo, y ya para mí fue un montón cuando abrimos la puerta y nos dimos cuenta que, como decía la colega de Formosa, nos los contábamos con una cervecita de por medio. Esa cervecita ya no está, lo hacemos acá en una universidad, así que para mí eso es un montón, así que muchísimas gracias. Y ahora vemos en video a dos integrantes del equipo que no vinieron porque no podían, van a estar virtualmente. No sé si vamos con el video de Vero, si puede ser. Vero Lueto, nuestra científica del equipo, que hizo toda la asesoría técnica y nos ayudó mucho también a ponerle método a la tarea de investigación periodística y a ayudarnos a todo el tiempo saber también conducir esto de una manera profesional y saber cómo trabajar los datos. Buenas tardes, espero que los encuentre bien este martes. Sobre la investigación y este trabajo que hemos realizado, creo que uno de los grandes desafíos ha sido tratar de llegar a la mayor cantidad de mujeres en ejercicio del periodismo, pensando que no hay un censo que nos diga cómo calcular una muestra representativa, cómo contactarlas. Entonces creo que la base de contactos que se armó a partir de este trabajo y haber alcanzado más de 200 encuestas ha sido un gran logro del trabajo, que pese a ser un estudio de casos múltiples, creo que puede enriquecer mucho el análisis, la reflexión sobre las violencias que sufren las mujeres en el ejercicio del periodismo. Y otro punto fuerte de esta investigación, de este trabajo, creo que tiene que ver con la falta de respuesta o las respuestas insatisfactorias que hay ante los casos de violencia contra mujeres periodistas, que también se basa en múltiples factores, ¿sí? Entonces creo que ahí abre una puerta importante para pensar, para reflexionar y para empezar a ser proactivos en tratar de prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres periodistas. Y creo que todos los datos que brinda este estudio van a ser muy importantes para la reflexión y el análisis, y también creo que su fortaleza está en el grupo profesional humano que lo llevó a cabo y el trabajo colaborativo que se hizo, que hace que hoy podamos ver sus frutos. Espero que realmente se abra camino a la reflexión y que empecemos a aplicar instrumentos, herramientas para trabajar esta temática que, lejos de estar superada, nos está interpelando día a día.
Que tengan una hermosa tarde. Sole Arregues, que anda por acá, pero... Esta investigación fue para mí un trabajo muy movilizante que me llevó a conocer y a poder escuchar testimonios, relatos en primera persona de muchas mujeres periodistas que sufrieron distintos tipos de violencia en las redacciones. Este fue una posibilidad de acercarme al periodismo desde otro lado y sobre todo sentir que podemos hacer algo. De una forma colaborativa, cada una de nosotros aportó a ese trabajo, a esa tarea, para poder no solo conocer estas experiencias, sino también pensar juntas en soluciones prácticas. Así que agradecida a FOPEA y a UNESCO por esta posibilidad de llevar adelante la investigación y sobre todo por haber sido parte de la experiencia. Bien, ahora me queda volver un poquito a la presentación para dar pie al siguiente momento que hemos preparado, que tiene que ver con qué vamos a hacer con todo. Ya sabemos todo esto, hemos relevado y qué proponemos o cómo empezamos a cambiarlo. Y entonces ahí hablamos de nuestro protocolo modelo. Esto es algo que es un documento que construye el equipo para poner a disposición de las redacciones donde por ahí no hay o hay algo que está empezando pero que no tiene un formato, y es un protocolo de acción y de prevención y de mitigación de las violencias que está hecho con base científica, investigando, con asesoría de la Red Legal de Abogados de FOPEA, y también basándose en otros protocolos como el protocolo marco, que tenemos una invitada que va a venir a contarnos cómo se construye esta información y cuál es la realidad también en otros países de Latinoamérica. Está Cintia Bención, de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, está con nosotros. La vamos a invitar a subir y a contar algunas de las cosas importantes que tuvimos en cuenta también nosotros, como observando la investigación de ellos para elaborar nuestro protocolo. Va a charlar ahora con Judith Calmes, vamos a tener ese momento, y les pido que se queden hasta el final, porque también queremos, saludarnos, conocernos, y tenemos un cóctel que nos espera al final de esta reunión, así que también los quiero invitar a que se queden. Dejamos paso para que vengan acá al escenario. Bueno, yo la presento a Cintia Bención, ella es abogada laboralista, especializada en derechos laborales y perspectiva de género. Fue presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, es un dato muy importante porque fue la primera mujer presidenta, y asesoró a sindicatos, participó en la elaboración de protocolos contra la violencia de género en el ámbito laboral, participó en el estudio de protocolos contra la violencia en organizaciones de medios de América Latina, y justamente nuestra investigación tomó como referencia esta investigación. Así que bueno, un aplauso en principio para Cintia, que hoy nos está acompañando. Y en principio, consultarte algo que ustedes analizaron, son los protocolos. ¿Qué no puede faltar en un protocolo para la violencia de género, ya sea en medios o en cualquier protocolo? Bueno, primero, hola a todas y todos y todes. Gracias por la invitación, gracias Paula, gracias Cecilia. Y bueno, tomo un poco la pregunta. En realidad el protocolo por sí mismo no es una herramienta mágica. Digamos, el protocolo, si no está dentro de un plan integral de prevención y erradicación, puede ser peor que nada. Digamos, hay muchas autoras, Sara Ahmed, por ejemplo, Riva Segal, que dicen que muchos feminismos se han caracterizado por una especie de hagamos como que, para que nada cambie. Y eso es sumamente peligroso. Y Sara Ahmed dice, bueno, ya tienen su área de género, ya tienen su protocolo, ya está. Cuando en realidad ese es un punto de partida, no es un punto de llegada.
Por supuesto que un protocolo es una herramienta fundamental, porque es un mensaje para toda la organización. Acá la violencia nos importa, es un tema de la organización, no es un tema privado, y entonces vamos a plantear un procedimiento estándar que vamos a seguir, como siguen los médicos, por ejemplo, cuando tienen que hacer una intervención, para que no haya errores, porque el protocolo se construye de manera eficaz para que sea exitoso, no para que, bueno, pasamos por ahí. Más allá de que muchas veces ciertas expectativas se ven defraudadas, lo cierto es que la construcción del protocolo tiene que estar en base a relevamientos y a un diagnóstico de situación para ver cómo se van a abordar las violencias, justamente de manera que sea una herramienta conocida. Esto en la investigación que hizo Comunicar para la Igualdad fue un problema porque muchos medios grandes lo tenían escondido o encerrado bajo 7 llaves. Los protocolos no eran conocidos por, en general, nadie de la redacción. Y entonces uno dice, bueno, pero el protocolo justamente es una herramienta de la gente que trabaja ahí, no es una herramienta de la empresa. La empresa puede tener, por ejemplo, un área de recursos humanos especializada, puede tener un manual de buenas prácticas, digamos, tiene otros recursos. El protocolo es de la gente que trabaja y tiene que estar construido por la gente que trabaja y difundido entre la gente que trabaja. Y sobre todo tiene que estar comprendido y hecho conciencia dentro del grupo, con campañas de difusión. Por eso digo, un protocolo bien construido es fundamental, pero la pregunta que sigue es ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué vamos a exigir a partir de que una redacción o un medio o una empresa X cuenta con un protocolo? ¿Encontraron algún protocolo que ustedes dijeron, bueno, este protocolo está bueno, hay que accionar de esta forma? Nosotros nos encontramos en la mayoría de las entrevistas que los periodistas no sabían qué hacer, a dónde recurrir. Más allá de un protocolo, organizaciones estaban como totalmente a la deriva. ¿Ustedes pudieron encontrar alguno que haya podido abordar algún caso de violencia? Sí, hay múltiples protocolos que fueron utilizados en muchísimos casos y no solo entre periodistas, digamos, los protocolos de actuación, de prevención en situaciones de violencia de género son, y acá contesto como abogada, me van a disculpar porque es un poco aburrido, un mandato que está en la Convención de Belén do Pará y está en la CEDAW, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que son tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ratificó. El hecho de que Argentina haya ratificado esos tratados internacionales lo obliga como país a hacer todo lo que dice ese tratado. Y entre lo que dice ese tratado está que el Estado es responsable de que no haya violencia de género y que debe utilizar todos los recursos a su alcance hasta conseguir el objetivo. No es una obligación de medios, no sé si se entiende, es una obligación de resultado. El Estado no puede parar hasta que el objetivo del tratado está cumplido. Nuestro país ratificó todos esos tratados y ratificó también el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que no sé si lo conocen, es del año 21, donde lo que la OIT aprobó y obliga a los 187 países miembros es a erradicar la violencia en el ámbito del trabajo, con perspectiva de género. En los protocolos que analizamos, que fueron casi 30, de diferentes países de Latinoamérica, encontramos características comunes que uno los puede agrupar por distintos criterios, los del ámbito público y los del ámbito privado, los de medios grandes y los de medios chicos. Los protocolos que en realidad no son protocolos, sino manuales de cómo cuidarse cuando uno va a hacer su tarea, como si fueran corresponsales de guerra, caso de Ecuador o caso de Colombia. Ahora, el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, en general en Latinoamérica, es pobre. En Argentina es una excepción, porque hay muchísimo bagaje acá, especialmente desde el 2015 para adelante, gracias a políticas muy concretas en materia de derechos humanos de mujeres y disidencias, donde esto, bueno, la línea 144 no creo que haya alguien que no la conozca, digamos, o podría ser, digamos, no todo el mundo tiene acceso a la información, pero en general, esto que vos preguntabas, bueno, ¿qué se hace con esto? Esto viene de la mano de una campaña de educación.
No puede ser, te doy el protocolo y fíjate si lo entendés, fíjate si tenés con quién hablar. El protocolo, cuando dije al principio, tiene que ser parte de un plan, es un plan de educación, es un plan que busque el cambio cultural. Y como hay una resistencia feroz en todos los ámbitos al cambio cultural, la actividad tiene que ser permanente. La capacitación tiene que ser permanente, la difusión tiene que ser permanente. Digamos, esto de, uy, otra vez ustedes, sí, porque es una obligación estatal. Y como es una obligación estatal, también lo es de las empresas. Digamos, nosotros tenemos una normativa laboral que expresamente dice que el empleador, la empleadora, el dueño del medio, es el responsable de todo lo que le pasa a la persona que trabaja para ese dueño, digamos. Y todo es también que tiene que entrar a trabajar íntegro y salir íntegro. Tiene que entrar a trabajar sano y tiene que salir sano, sin enfermedades, sin patologías, sin lesiones de ningún tipo. Porque si la persona que trabaja ahí se lesiona, es el empleador el que tiene que reparar el daño. Independientemente de que haya un agresor que puede ser un segunda línea gerencial, un compañero de trabajo empoderado, vaya a saber por qué, es el empleador. Y eso surge de las leyes laborales en Argentina. Lo digo porque, perdón si me extiendo, pero hay algo que viene de siglos, que es el tema de la privatización del mundo femenino. No, el mundo femenino es privado, es subterráneo, nos avergonzamos de decir, intentaron violarme, esta cosa de no poder contar, de que tener que preferir abandonar un puesto de trabajo antes que plantear que ustedes, señores, tienen que hacer algo. Entonces, el tema de que esto pase a la esfera pública también es una obligación de los estados. Lo mencionaba la compañera recién, la Plataforma de Acción de Beijing del 95. Ahí por primera vez el mundo occidental dijo, bueno, existe algo que se llama violencia de género contra las mujeres. Se castiga a las mujeres, se violenta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para disciplinarlas. Precisamente porque el ámbito natural de las mujeres es la casa y cuando decidimos salir al ámbito de los varones, algo terrible nos puede pasar y se ocupan de recordárnoslo todo el tiempo de múltiples formas. Bueno, me fui un poquito. No, pero me gustaría que profundices más sobre el rol. Esto vos decías, bueno, es algo estatal, pero las empresas tienen que hacerse cargo. ¿Qué rol tuvieron en estos protocolos que ustedes analizaron? Digo, además de que lo tienen que poner en práctica, ¿tuvieron otra participación? Bueno, nosotros analizamos los instrumentos, no analizamos los casos en que los protocolos se aplicaron. La mayoría de los medios no tenía protocolos, lo escuché en la investigación que hicieron ustedes, pasa lo mismo en la mayoría de las provincias argentinas. Es esta idea incipiente de que, bueno, sería bueno tener un protocolo, pero esto es una obligación, es una deuda, no es algo que hay que empezar. La exigencia tiene que estar claramente dirigida. ¿A quién? Al empleador, al Estado, al sindicato, a todos los que tienen alguna obligación de responder frente a esto. En esa investigación que hicimos en Comunicar Igualdad se entrevistaron también a mujeres periodistas de Latinoamérica contando casos tan espeluznantes como los que escuchamos acá y en general la respuesta mayoritaria fue no obtuvimos la respuesta que esperábamos. Y esto es lo que pasa incluso cuando un protocolo es bueno y se aplica bien por gente idónea. No obtuvimos lo que esperábamos. Y ahí es donde hay que dar un paso más, que es reflexionar sobre qué esperamos. A mí me parece que está muy bien esperar todo. Esperar todo es vivas nos queremos, digamos, no es otra cosa. Con lo cual, el objetivo de máxima es erradicar la violencia. Ahora, tiene que haber algún plan de objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y quiénes lo van a llevar adelante? Las mujeres en red. Nadie se salva sola, una sola no puede, yo no me animo porque me van a despedir, esto va a afectar a mi trayectoria profesional. Entonces, el grupo, el colectivo, el que haya un espacio donde se pueda llevar este tema y uno obtenga el caminito de la mano para transitar hasta la resolución es fundamental y eso no siempre se encuentra, aunque haya un protocolo muy bien construido.
Muchas veces llegamos hasta acá y más no pudimos, por millones de razones, razones económicas, razones políticas, razones de la organización, siempre hay una excusa. Entonces, el objetivo a largo plazo todavía es algo muy lejano. Por eso es fundamental pensar en objetivos a corto plazo y hacerlos públicos cuando se consiguen y hacer saber a todo el mundo que se consiguió tal cosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de otra actividad, las compañeras del subte, no había baño para mujeres. Cuando se logró un baño para mujeres, porque era una actividad altamente masculinizada, se publicó por todos lados, las mujeres del subte tenemos baño. Bueno, probablemente, para quien está fuera de tema, mira como si fuera chino o mandarín, pero para nosotras sabemos la significación que tiene cada pasito que damos, a tal punto que nos vienen a quitar todo, digamos, ya hacer la lista de todo lo que ya han sacado sería aburridísimo y demasiado largo, pero la conciencia de que eso ya se hizo carne en una buena parte de la sociedad, básicamente los sectores vinculados a las luchas feministas, a los movimientos de mujeres, pero también en muchos varones jóvenes, en la población LGTBIQ+, digamos, hay una conciencia. Entiendo que por ahí en las provincias, como señalaba la compañera de Salta, hay una resistencia aún mayor y es más difícil encontrar eco y encontrar aliades. Pero la verdad es que el plan tiene que ser integral, protocolo, áreas de género, aliades, capacitaciones, digamos, no puede ser una sola cosa, porque con una sola cosa no alcanza. Y probablemente con las 5 o 6 que hay tampoco alcance, pero es machacar, es todo el tiempo estar mostrando en el ámbito de trabajo que esto es un derecho humano fundamental. No es que estoy mal porque me vino o porque estoy menopáusica, basta de esto. Entonces, es un derecho humano fundamental que yo vaya a trabajar tranquila y que vuelva íntegra, solamente preocupada porque mañana tengo una entrevista sobre un tema para el que tengo que estudiar mucho. Es un derecho humano fundamental, no es otra cosa. Entonces, salir de la individualidad. Esto es público, es una obligación del Estado, es una obligación de las empresas que contratan mujeres y disidencias. No es algo que me pasa a mí, es algo que nos pasa a todas. En el violentómetro podemos encontrar desde qué linda que te viniste hoy, con la perturbación que eso implica para una, hablaban de las jóvenes que recién ingresan a las redacciones. Bueno, esto pasa en todos los ámbitos. Está la secretaria de Género del Sindicato de Actores acá, que cuando uno cuenta que, bueno, yo te voy a dar el papel si venís a casa a hacer el casting. Entonces, digamos, esto del ser joven y estar dispuesto a pagar cualquier precio para entrar es justamente el mayor peligro. Y es ahí donde hay que armar una red y mirar a las pibas, a los pibes jóvenes y decir, bueno, a ver, ¿cómo protegemos a esta persona para que tenga una trayectoria laboral, obviamente que está asignada por una crisis económica muy profunda y por una precariedad laboral también gravísima, pero bueno, en la medida de lo que tiene que ver con la violencia, esta es una responsabilidad de todos y todas. Bueno, finalmente, Cintia, preguntarte, ¿dónde podemos leer la investigación y si continúan justamente investigando el tema? La investigación la pueden leer en la página de Comunicar Igualdad, se llama Medios sin Violencia, están las entrevistas, está el análisis cual y cuantitativo, está el protocolo marco que elaboramos, algunas conclusiones, recomendaciones para entender, bueno, qué es todo lo que uno puede pedir y poder elegir de todo eso, qué pedir, porque es muy importante saber a quién pedir, le tengo que pedir a alguien que esté en condiciones de dármelo, y en qué momento pedir, cuestiones de tácticas. Ahora hay una segunda etapa en ciernes, pero en elaboración, que tiene que ver con dejar armados para los medios más chicos, equipos de profesionales que puedan asistirlos, o conexiones con organizaciones que brindan esa atención psicológica o jurídica o médica que muchas veces las redacciones o las obras sociales sindicales no pueden absorber, y entonces uno dice, bueno, pero está sola con lo que le pasó y tiene que bancarse todo el proceso y tiene que acompañar testigos y pasar por reuniones y por entrevistas. Bueno, ¿cómo
contenemos psicológicamente. Bueno, los medios más chicos que no tienen recursos muchas veces es tenderle los puentes con aquellas organizaciones militantes que trabajan y que brindan estos servicios de manera gratuita, más que nada. Muchas gracias, Cintia. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta ahora. Hermoso y muy valioso este momento que tuvimos con Cintia. Creo que salimos con mucha información y muchos conceptos y cosas para llevarnos. También quería cerrar, invitarlos a que pasen ahí al hall del auditorio, que tenemos un cóctel y queremos hablar y charlar y conversar sobre este tema. Y también invitarlos a que naveguen nuestra web, que ya está publicada. Ahora la vamos a ver en la pantalla. Es periodistasamenazadas.fopea.org. Ahí van a poder encontrar los principales hallazgos de la investigación, datos sobre la metodología, sobre algunas cuestiones también que quisimos destacar como principales temas que estuvimos hablando hoy y algunos más que yo no mencioné. Y también tenemos ahí algo importante, si podemos hacer un poquito de scroll de vuelta ahí, que es un punto clave que viene para las próximas semanas. Desde FOPEA vamos a tener una capacitación gratuita sobre estos temas y es parte de nuestro proyecto y es parte de lo que queremos también empezar a lograr como una iniciativa de difusión y de educación sobre las temáticas. Estamos convocando a especialistas que van a venir a un espacio virtual. Es un espacio que va a ser virtual y gratuito para que más personas puedan acceder en todo el país, periodistas y todas las personas interesadas. Ya tenemos un formulario de preinscripción ahí, donde van a llegar para todos los interesados datos y detalles sobre cuándo, a qué hora y quiénes vienen a participar de la capacitación, así que me parece importante mencionarlo. Vamos a contar más de esto en las redes de FOPEA, también en el sitio. Y por ahora la invitación es a navegar los datos, a difundir. Hay un contenido muy valioso ahí, que son los testimonios de las entrevistadas. Están individualizados cada uno de los casos, pueden navegarlos y entrar y ver más detalles. Como saben, algunos testimonios han sido anonimizados, mejor dicho. Son personas que prefirieron preservar su identidad, pero con las que nosotros nos contactamos, hablamos, hicimos el trabajo periodístico y están ahí y me parecen de mucho valor. También pueden compartirlas y de esta manera compartir también el sitio y la investigación para que tenga sobre todo mucho impacto dentro de todas las personas que pueden estar interesadas. Así que esa es la invitación. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere contar algo, quiere compartir algo, también tenemos un momento si quieren hacerlo. Sí, Caro. Hola, felicitaciones al equipo de FOPEA, la verdad que increíble la investigación y el trabajo que han hecho. Me gustó mucho del sitio cuando lo estaban presentando ahora, vi que abajo hay como un mensaje para que si hay una periodista que ha sido amenazada o que ha tenido algún ataque, que pueda contactarse. Me parece que está bueno porque quizás frente a la investigación y frente a los datos empiezan a surgir más historias y a despertarse como una sensación de, bueno, entiendo que esto no me está pasando a mí sola, le está pasando a otras mujeres, puedo aportar mi testimonio, ¿no? Es lo que entiendo de ese texto. Así es. Está también Buenísimo. en contacto ahí del monitoreo de libertad de expresión, que es FOPEA trabaja hace muchísimo con ese formato de contacto, de espacio de contacto para los periodistas que sufren alguna situación de censura de la libertad de expresión. Y también tenemos un mail de la investigación en el cual, que lo va a revisar el equipo de FOPEA. Digamos, no es un lugar de denuncia, no somos la justicia, pero sí podemos acercarles tal vez algunos recursos o contactarlos con alguien que pueda ayudar en cada caso. Así que también eso está ahí importante. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, también felicitarlas, me parece excelente esta investigación. Y tengo dos preguntas. Una, porque en la síntesis comentás que el primer punto es
de los varones, ¿no? La violencia, tanto de jefes. Si preguntaron si también se sufre violencias de mujeres, en el caso de mayor autoridad. Ese es el punto 1. Y la pregunta 2 es si tuvieron en cuenta otros indicadores de identidad para las periodistas, es decir, si hubo algún factor, como por ejemplo ser lesbiana o ser trans o pertenecer al colectivo o tener discapacidad, si eso fue un factor para aumentar la amenaza y la violencia. Bien, gracias por las preguntas. Sobre el primer punto, sí, había una diversidad de tipos de agresores que podían poner y también sugeridos y podían poner otro. Y en el caso de la segunda capa de tu pregunta, digamos, de segunda capa de identificación, esa no la incluimos en este caso, sí. Pero está bueno para próximos estudios, creo que es un buen aporte. Gracias. Muchas gracias de nuevo, gracias a todos por estar acá. Vamos afuera.